Buenas noches. Estamos ya en la tercera ponencia de Feel My Pain. El día de hoy vamos a diferenciar el dolor somático del dolor neuropático y vamos a hablar un poco acerca del dolor nociceptivo para ponerlos un poco en contexto. Los objetivos ya los conocemos: comprender las diferencias entre dolor neuropático y dolor somático, realizar la correcta anamnesis y examen físico, e instaurar un correcto tratamiento de ambas entidades. Volvemos a definir qué es dolor, y la Asociación Internacional para Manejo del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable. Recuerden lo del sistema límbico, que hay algunas conexiones hacia el sistema límbico, la cual indica un daño inminente o potencial de un tejido. Recuerden el mecanismo de retirada al momento de presentar un dolor somático. Por eso decimos que es un mecanismo de detección y protección. Hablemos un poco de dolor nociceptivo para ponerlos en contexto. El dolor nociceptivo es el producido por una noxa, un elemento de injuria al organismo. Este lo dividimos en dolor somático y dolor visceral. Del dolor somático ya hablamos, todo lo que hablamos en la conferencia pasada. Mientras que el dolor visceral es el dolor producido en las vísceras macizas o huecas del organismo, entre los cuales tenemos el corazón, los pulmones, el intestino, el hígado, todas las vísceras abdominales. Al producirse alguna alteración en estos elementos, en estos órganos, se van a producir una serie de respuestas inflamatorias similares a las del dolor somático, pero en vista que no tenemos una vía directa desde el hígado hasta el cerebro, sino que ellas comparten las vías aferentes de los miembros inferiores y superiores, tanto el tronco como el cuello. Estos van a presentar un dolor referido. Por eso tenemos que tener cuidado al momento de examinar un paciente. Acá vemos los sitios de referencia principal de los dolores de los pacientes. Cuando es a los laterales del cuello, esto no siempre es patognomónico, es para que se orienten solamente. El corazón se irradia por lo general al hemicuello izquierdo, al hemitórax izquierdo, al brazo izquierdo o a la región posterior del cuello. El pulmón y el diafragma, cuando están afectados por una neumonía o un proceso inflamatorio, se irradia a la región izquierda del cuello, así como a la región posterior del mismo. El hígado y la vesícula biliar se irradian hacia el hombro y hemicuello derecho. La vesícula biliar también se irradia hacia el hipocondrio derecho, mesogastrio, el páncreas hacia el epigastrio, al igual que el estómago, el intestino delgado a la región periférica al ombligo, los ovarios periféricos o a los lados del ombligo, los riñones. Es como un dolor en short, porque va desde el ombligo hasta las piernas, puede irradiarse. Al igual que el apéndice puede irradiarse a la pierna derecha. Los uréteres por lo general se irradian a la ingle o duelen en la ingle, y la vejiga urinaria puede irradiarse tanto a la región posterior de los glúteos como a la parte posteromedial de las piernas y los glúteos. Esto es un breve resumen del dolor nociceptivo que hay que tener en cuenta al momento de un paciente con un dolor característico. Cada patología tiene un tema aparte en el cual se argumenta mucho mejor este tipo de dolor referido de acuerdo a las vías y a los dermatomas que comparte. Comencemos la diferenciación entre dolor neuropático versus dolor somático. Recordemos que el dolor somático es el producido por un estímulo directo de los nociceptores ante el daño de un tejido.
mientras que el dolor neuropático es un tipo de dolor crónico, el cual es producido por disfunción o lesión del sistema nervioso. Tiene que haber una disfunción o lesión del sistema nervioso, bien sea la causa, las más frecuentes son la neuropatía o el dolor posherpético, la neuropatía diabética y el síndrome doloroso regional complejo, que es producido por lo general luego de traumatismo. Mientras que el dolor somático sí tiene un antecedente traumático directo y hay estigmas cutáneos o en el organismo que pueden explicarnos el dolor somático. Como les decía, el dolor somático viene acompañado de un antecedente de un trauma agudo, mientras que en el dolor neuropático no hay antecedentes de un traumatismo reciente que lo explique. En el caso del síndrome doloroso regional complejo, hay un traumatismo previo que puede ser desde un traumatismo banal hasta una fractura, hasta una lesión muscular, que pueda explicarnos la producción luego de un dolor neuropático en el organismo. Esto es importante porque llegan los pacientes en muchas oportunidades posoperados de cualquier extremidad y lo que hacen es mandarle AINES, 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 y el paciente no mejora, el paciente no mejora, el paciente se deprime y termina el paciente en una condición emocional, psicológica y psiquiátrica de cuidado, porque el paciente, recuerden el componente emocional tan importante que tiene el dolor somático. Yo quiero que ustedes vean el dolor como algo súper importante. ¿Por qué? Porque no es solamente tómese una pastilla para que se le quite el dolor. No, recuerden que les dije que el dolor tiene un componente emocional, familiar, que implica que el paciente no se reincorpore a sus actividades habituales en el caso de los pacientes con dolor neuropático. Si tenemos un paciente con un dolor somático que tratamos de mala manera, este paciente va a ir a un dolor neuropático o en algunos casos puede ir a un dolor neuropático si no lo tratamos con la fisioterapia adecuada, con el apoyo, con todos los elementos que tenemos, que ya hemos nombrado, para realizar o para fomentar, mejor dicho, una reparación adecuada de los tejidos lesionados o injuriados. René Descartes decía que nosotros nos encargamos de entretener al paciente mientras su cuerpo lo sana, y eso es cierto, pero si no lo entretenemos de manera adecuada o no fomentamos una restauración adecuada ad integrum de las capacidades en un paciente cuando tiene un dolor somático, podemos indiscutiblemente llevarlo a que presente un dolor neuropático y a un cambio completo en su vida, y va a ser responsabilidad nuestra como médicos. En el dolor somático, la estimulación de los nociceptores produce un estímulo a la corteza cerebral que genera una respuesta protectora. Recuerden el arco reflejo de retirada del cuerpo. Y recuerden lo que les decía de la hiperalgesia, el dolor en el área injuriada, para evitar que se produjeran más lesiones en ese sitio donde está lesionada un sistema o tejido, evitando los daños continuos para fomentar una correcta regeneración. En el dolor neuropático es completamente distinto debido a que el daño nervioso desencadena una serie de respuestas exageradas o anómalas debido a un estímulo alterado. Si el estímulo está alterado, vamos a producir respuestas alteradas que nos va a producir un dolor en un sitio donde en realidad no tenemos una alteración. En el dolor somático, los receptores codifican la intensidad, localización y el tipo de estímulo. Es un dolor que tú dices, me pinché con una aguja, me corté con un cuchillo, aparte de que lo ves. Me dieron un palazo en la espalda, me dieron un golpe por la cabeza. ¿Cómo fue? Muy fuerte. ¿Dónde fue? Aquí atrás en la cabeza. ¿Dónde me corté? Aquí en el dedo. Lo localizan, mientras que la alteración producida en los receptores en el dolor neuropático no nos permiten localizar ni especificar la lesión.
exacerban la intensidad y no distinguen ni el tipo de sensación, es más, en algunos casos la modifican y estímulos que no son dolorosos pueden presentarse como dolorosos en el caso de la alodinia. En el dolor somático, la respuesta es mediada por sustancias liberadas localmente con canales iónicos indemnes, que lo que hacen es la respuesta inflamatoria y la vía aferente completa hacia el cerebro para producir el estímulo protector. Estas sustancias son las bradiquininas, la histamina y el potasio en primera instancia, aparte de la sustancia P liberada en los vasos sanguíneos y de la misma histamina producida por los mastocitos. Recuerden que esta llega al asta posterior de la médula espinal y de ahí pasa al tálamo y del tálamo pasa al homúnculo sensitivo o sensorial. Ajá. En el caso del dolor neuropático, los receptores al estar alterados producen clones anómalos que producen alteraciones en la liberación del glutamato, el GABA y el calcio, tanto en los cambios de voltaje de los mismos canales de calcio, que lo que hacen es perpetuar el dolor. Por lo general, el sistema simpático actúa ayudando a perpetuar este dolor, produciendo esos clones anómalos y produciéndonos un dolor insoportable, insostenible, que limita la vida del paciente en gran medida. En el sistema nervioso, en el dolor somático, actúa el sistema motor para producir un arco reflejo y retirarse del estímulo doloroso. Vean que recalco esto en muchas oportunidades. Mientras que en el dolor neuropático, actúa el sistema nervioso simpático para perpetuar los mecanismos de producción y sostener el dolor. Por eso el paciente no se le quita el dolor, porque actúa el sistema nervioso autónomo. El paciente siempre persiste con el dolor y lo que va aumentando es en intensidad. En el dolor somático, el dolor es proporcional al estímulo. No es lo mismo pincharse con una aguja que cortarse con un cuchillo. Va a producir más dolor el cortarse con un cuchillo que pincharse con una aguja. En el dolor neuropático no es así. Se presenta alodinia, hiperalgesia e hiperpatía. Recordemos qué es la alodinia. La alodinia es la presentación de dolor ante estímulos no dolorosos. La hiperalgesia es la presentación de un dolor exacerbado ante un estímulo doloroso leve. Y la hiperpatía es un dolor de sumación. Vas pinchando y los primeros estímulos no duelen, van aumentando el dolor, duelen de manera leve, van aumentando, duelen de manera moderada y hasta que llega a una intensidad fuerte en la cual limita al paciente y tienes que parar de examinarlo. Solamente el apretar un músculo o el comprimir una extremidad puede causarte que tengas que parar el examen físico si lo haces de manera inapropiada o no buscando eso, porque la manipulación inadecuada puede llevarte a que el paciente se niegue a que lo examines nuevamente por el dolor que causa. En el dolor somático, el dolor es localizado en la zona de la lesión y no tiene predominio horario. En el dolor neuropático, por lo general es continuo, pero el paciente refiere que se presenta en las noches con más intensidad, limita la realización de actividades cotidianas, interrumpe el sueño o no deja que el paciente concilie el sueño. Esto es fundamental y esto tienen que preguntarlo. Por eso les digo, o les dije en la primera presentación, que tenían que tener una adecuada relación médico-paciente. La adecuada relación médico-paciente es fundamental tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de los pacientes. Si el paciente no confía en usted, el dolor no le va a aliviar. Es fundamental que el paciente confíe en el médico, si no, el dolor no alivia. El dolor somático se trata con paracetamol, AINES y opioides, como habíamos mencionado en la charla anterior, y en la primera charla hablamos que el dolor neuropático se trata con antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes, como la carbamazepina para la neuralgia del trigémino,
la pregabalina y la gabapentina, acompañado de otros fármacos, como los opioides, como los esteroides, todo lo demás, para poder aliviar el dolor. En el caso del dolor somático, el tratamiento debe ser corto, debido a que si la reparación es adecuada, en un periodo de 72 horas, el dolor ya debe haber disminuido a tal punto que el dolor no moleste. Y de ahí el dolor va disminuyendo hasta desaparecer. Mientras que recuerden que les dije que en el dolor neuropático, el dolor para calmarlo se necesita tiempo, se necesita que el paciente tenga la paciencia apropiada para que su dolor alivie, para que podamos realizar los aumentos de las dosis progresivos. Recordemos que en el dolor neuropático comenzábamos con dosis mínimas hasta llegar a las dosis máximas sin llegar a tener efectos adversos, o cuando aparecían los efectos adversos bajábamos la dosis de acuerdo a la tolerancia del paciente. Esto es fundamental. Estas son las diferencias más marcadas y más visibles del dolor neuropático y el dolor somático. Vamos ahora a ver algunos casos clínicos, no sin antes decirles que es fundamental que ustedes diferencien el dolor somático de un dolor neuropático. Vuelvo y les repito, sonaré cansón, sonaré lo que ustedes quieran decir, pero es impresionante la cantidad de pacientes que llegan a presentar un dolor neuropático a causa de un manejo inadecuado de un dolor somático, o pacientes con dolor neuropático que solamente por no tener la delicadeza o la sinceridad de decir no sé qué tiene el paciente, lo voy a referir para que alguien más lo maneje, sencillamente le damos analgésicos, le damos analgésicos, le damos analgésicos, le damos analgésicos, hasta que el paciente hace una úlcera gástrica, hasta que el paciente hace una hemorragia digestiva superior, y ese no es el deber ser. La función del médico es aliviar el dolor, y la función nuestra como médicos, como facultativos, es poder llevar al paciente a buen término. Si el paciente no tiene un buen término, por lo menos darle un buen morir, un morir con un dolor tolerable en la medida de lo posible. Por eso hablábamos de los pacientes con cáncer en el momento del dolor neuropático y en las escalas del dolor. Vamos a hablar o hacer unos casos clínicos. Tenemos 2 casos clínicos que vamos a discutir para que se vayan acostumbrando un poco a la mecánica de cuando les llegue algún paciente. Este es un paciente masculino de 25 años de edad, de ocupación albañil, que refiere dolor en la pierna derecha, continuo, de intensidad creciente, actualmente fuerte, casi insoportable, con sensación de hormigueo y quemazón, es lo que refiere el paciente. Por eso lo coloco entre comillas. Cuando coloquemos algo en la enfermedad actual, textual de lo que dice el paciente o literal, tenemos que colocarlo entre comillas, que es no específico. Comienza de la rodilla hacia abajo y se extiende hacia el tobillo ipsilateral. Hace 3 días, el dolor le impide conciliar el sueño al paciente. Como antecedentes de importancia tenemos que tuvo una fractura de tibia y peroné derecho hace 8 meses, consolidada, tratada de manera quirúrgica. Niega hipertensión arterial, niega diabetes, mellitus y otras patologías crónico-degenerativas. Los padres están vivos y son aparentemente sanos. El examen funcional general es normal. Tengan la especialidad que ustedes tengan, acostúmbrense a hacer una historia clínica apropiada. La historia clínica apropiada les va a dar el primer diagnóstico que por lo general se acerca en un 90% al diagnóstico real del paciente. Sean curiosos, pregunten al paciente, y el mismo paciente es quien les va a dar el diagnóstico de qué es lo que tienen. Ustedes solo tienen que analizar dentro de los conocimientos que tienen para poder llegar a un diagnóstico. En el examen físico vemos una herida operatoria cicatrizada de 5 centímetros en región infrapatelar derecha, con piel de pierna derecha sudorosa, fría y brillante. Vean que estos son cambios autonómicos de la piel. En contraste con la pierna ipsilateral, la pierna ipsilateral está normal.
el paciente refiere que cuando se va a colocar el pantalón, el roce de la piel, de la ropa, le duele cuando se coloca la ropa. Al examen físico, al rozar, solamente pasar los dedos por la piel del paciente, el paciente presenta dolor. Cuando buscamos comprimir los gemelos o hacer las pruebas para vasculopatía periférica, se presenta un dolor desproporcionado al estímulo que se presenta. La fuerza muscular es de 4/5. El paciente refiere no haber hecho la fisioterapia adecuada. Luego de que le retiraron la sutura, se fue a su casa y cuando volvió a su facultativo le indicaron analgésicos en varias oportunidades, los cuales no hicieron que mejorara el dolor. En la radiografía de pierna derecha, en proyecciones AP y lateral, se evidencia callo óseo en tercio medio de tibia y peroné con clavo endomedular bloqueado, corticales adelgazadas. Hay una correcta alineación del segmento óseo, no hay lesiones líticas ni blásticas que sugieran proceso neoplásico. Así les van a reportar una radiografía de alguna extremidad. El resto de la paraclínica está completamente normal. El paciente, aparte de esto, aquí vemos la radiografía, donde vemos el clavo con sus bloqueos. Las corticales están adelgazadas, esta es la proyección AP, esta es la proyección lateral. El paciente, hay algo fundamental, que ha limitado tanto su actividad que actualmente le cuesta realizar los trabajos que había realizado previamente y pues él es el sostén de la familia. Todo eso tienen que pensar cuando estén tratando a un paciente con dolor. Él es el sostén de la familia, él es el sostén de la casa y pues esto le ha causado consecuencias de que no puede trabajar, no puede llevar la plata a la casa, aparte de que siempre tiene que estar tomando analgésicos, siempre tiene que estar en tratamientos, el dolor no le alivia y el trabajar lo limita hasta tal punto que ha tenido que faltar al trabajo. El diagnóstico de este paciente es un síndrome doloroso regional complejo. Es una entidad bastante frecuente presentada en los pacientes postraumáticos. Y si el paciente, bien sea por causa del mismo o por causa del médico que lo está tratando, no tratan el manejo o no hacen el manejo postraumático de manera apropiada, el paciente puede desencadenar esto, que es que, como vimos acá, un dolor neuropático dado por hormigueo y quemazón de fuerte intensidad, creciente, hasta ahorita es fuerte y casi insoportable, impide conciliar el sueño. La fractura fue hace 8 meses y vean que ya a pesar de que está consolidada, el paciente todavía sigue presentando la sintomatología y ha aumentado. Esto es fundamental que lo describan o que lo busquen. La pierna derecha, sudorosa, fría y brillante. Lo brillante de la piel significa que la piel se ha adelgazado, se ha hecho más débil y hay cambios simpáticos dentro de la piel que nos permiten darnos cuenta de que estamos en presencia de eso. En algunos casos, la piel se puede ver enrojecida. La piel se puede ver enrojecida con cambios de coloración y esto puede orientarnos más hacia un síndrome doloroso regional complejo. Ojo, no solamente se presenta con una fractura, también puede presentarse al momento de tener un traumatismo en la rodilla de intensidad mayor o menor, pero que no haya sido tratado de la manera adecuada, o bien sea porque el paciente no fue o cuando acudió le dieron el tratamiento que no era. Puede ser que el paciente tuvo una lesión y la lesión no fue tratada y eso le desencadena cambios neuropáticos que pueden hacer un mantenimiento del dolor en el tiempo y un aumento en su intensidad, lo cual lo limita actualmente. Eso, luego de que el paciente llegue, eso tienen ustedes que guardarlo para ustedes mismos. No tienen por qué decirle al paciente o reclamarle al paciente porque no acudió, porque no esto, porque no aquello. ¿Por qué? Porque hay distintas circunstancias, bien sea económicas, sociales, en la situación actual, el transporte, cualquier otra cantidad de cosas que pueden estar pasando, que le impiden a veces llegar a la consulta
Y nosotros simplemente no estamos para criticar, nosotros estamos para tratar a un paciente. La crítica la dejan a un lado luego de que el paciente mejore. Si ustedes han tenido una relación médico-paciente lo suficientemente adecuada, van a poder reclamarle al paciente de la manera que a ustedes mejor le parezca. Mientras el paciente tenga dolor y no alivie, no deben reclamarle al paciente porque eso lo va a empeorar y el paciente se va a molestar en algunas oportunidades. Recuerden que son pacientes bastante irritables. ¿Por qué? ¿Quién, como les dije en las conferencias pasadas, quién con dolor está feliz? Nadie, eso tienen que entenderlo. El segundo caso clínico es un paciente masculino de 44 años de edad, de ocupación contador, refiere dolor en ambos miembros inferiores de 9 meses de evolución, que se exacerba en las noches, con sensación de que mordieran sus piernas y que lo quemaran con un hierro caliente, es lo que dice el paciente, que va desde la región glútea hasta ambos pies. Ha consultado a diferentes facultativos, ha sido tratado con distintos AINES sin mejoría. Al paciente incluso le han ofrecido algunos procedimientos quirúrgicos, el cual el paciente, por razones económicas o por razones de ignorancia o por razones de miedo, sea cual sea, no ha decidido realizarse, buscando nuevas opciones que le alivien el dolor. Alguien que le quite el dolor sin necesidad de realizar una intervención quirúrgica. El paciente niega patologías crónico-degenerativas como hipertensión y diabetes. Los antecedentes familiares, la madre es muerta por diabetes, presentaba diabetes y murió. El padre está vivo, aparentemente sano. En alguna oportunidad iba a salir de vacaciones en la compañía donde trabaja y le realizaron un examen prevacacional donde la glicemia salió alterada. Él dice que salió alta, pero no refiere qué tan alta salió. El examen funcional general nos lleva a que el paciente ha perdido 20 kilogramos de peso en los últimos 2 años, a pesar de una buena alimentación. El paciente refiere que más bien come mucho, que come de más, que siempre tiene hambre. Eso ya debe orientarnos a una patología. En el examen físico se evidencian cambios de coloración oscuro en ambas piernas, con dolor exagerado a la palpación. El paciente no soporta que le toquen las piernas, así como dolor que va en aumento en la exploración con una aguja, hasta hacerse insoportable. Al principio no presenta dolor cuando lo tocas con la aguja, pero luego tienes que parar el examen porque el paciente no aguanta el dolor. Al comprimir los gemelos, el paciente siente como calambres, corrientazos hacia las piernas. La fuerza muscular, 4/5. ¿Qué puede tener este paciente? Vayan pensando y vayan analizando. Llega con una sobre grandísimo, con radiografías de todo tipo. Radiografías de caderas, de muslos, de rodillas, de piernas, de tobillos, de pies, de la columna, de absolutamente todo. Es más, llega hasta con una resonancia. Todo está normal, las radiografías están normales. Las imágenes de resonancia magnética muestran una degeneración discal L5-S1 sin compromiso foraminal. Por esta razón, 2 facultativos le dicen que su dolor en las piernas es porque tiene una hernia en la columna vertebral y que eso es lo que le causa el dolor. Quiero pedirles un favor, hagan la especialidad que hagan, nunca dejen de ser médicos, nunca. El paciente con lo que reporta la resonancia, que hay una degeneración discal L5-S1 sin compromiso foraminal, no le va a causar el dolor que tiene el paciente. No le han pedido otra paraclínica. Vayan pensando qué paraclínica le pedirían a ustedes, qué pedirían ustedes. Mis diagnósticos fueron diabetes mellitus, sin ni siquiera tener una glicemia, y una neuropatía diabética. ¿Por qué? Les voy a explicar. El dolor tiene 9 meses de evolución, tiene todas las características de un dolor neuropático, a pesar de que va en todas las piernas y en la región de los glúteos, en la región lumbar.
tiene el antecedente de que la madre es diabética, y recuerden que la proporción de heredabilidad de la diabetes, de la penetrancia de la diabetes, es bastante alta. Aparte, él refiere que en su examen prevacacional le hicieron una glicemia que salió alterada, posiblemente haya salido muy alta. Él nos hizo más controles. Aparte, tenemos dos datos fundamentales, que es la pérdida de peso en los últimos 2 años de 20 kilogramos, que no es despreciable, el paciente no hace ejercicio, y el paciente refiere que come mucho. Ahí tenemos la pérdida de peso y la polifagia. Recuerden que la diabetes es la enfermedad de las 4P: polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Al ustedes tener la clínica, ustedes tienen que dar un diagnóstico clínico, por eso se coloca impresión diagnóstica. Vemos aparte los cambios neurovasculares que se dan en las piernas en la neuropatía diabética, como es el adelgazamiento, el dolor, la alodinia, la hiperpatía que estamos reportando aquí, cuando decimos que el dolor se hace hasta hacerse insoportable con la aguja, la alodinia, que es el dolor exagerado a la palpación de las piernas. Por eso tienen que pensar ya de lleno en un dolor neuropático. ¿Y por qué les coloco casos clínicos de dolor neuropático? Porque el dolor somático es muy fácil, o digamos, entre comillas, mucho más sencillo que el dolor neuropático de diagnosticar, porque ya el paciente viene con el antecedente traumático y viene con herida o viene con un hematoma. O sea, es obvio que el paciente sufrió un traumatismo. Esto es algo que quería comentarles también. El diagnóstico que ustedes hacen en una historia es clínico, el diagnóstico que ustedes le hacen a un paciente es clínico. Los estudios paraclínicos son solamente para confirmar sus diagnósticos. Si usted no hace clínica apropiada para dar los diagnósticos, pues sencillamente usted lo que es un secretario que lo que hace es mandar a hacer radiografías. Y eso lo puede hacer cualquier otra persona que no sea médico. Si usted se pone a ser un poco sincero con usted mismo, usted pone al camarero que estén limpiando, al enfermero, al portero, y le dice que todo el paciente que le duelen las caderas le mande a hacer placa. Y el paciente te va a llegar con una placa y le mandas un tratamiento. Así actuamos muchos médicos en algunas oportunidades. Otra cosa, los hallazgos no se operan, los estudios no se operan, se estudian los pacientes. Si ustedes tienen un paciente que ven que tiene una degeneración discal L5S1 sin compromiso foraminal, le aparece que tiene cambios MODIC 1, cambios MODIC 2, lo que ustedes quieran. Si ustedes no saben qué significa eso, no hagan iatrolalia. No le digan al paciente que tiene que operarse, no le digan al paciente que tiene una hernia. La iatrolalia también empeora al paciente. Si el paciente no está sufriendo por esto, si el paciente no tiene esto, es muy difícil luego sacarle de la cabeza que no está sufriendo por la patología degenerativa. Todas las columnas se degeneran, todas las columnas se desgastan, pero no todas se operan porque no todas se enferman. Y aquí están los diagnósticos nuevamente. Diabetes mellitus por clínica, porque tenemos criterios clínicos para hacer un diagnóstico, tanto de la diabetes mellitus como de la neuropatía diabética, que se produce por el aumento de la glicemia, que va dañando la vasa nervorum, la vasa vasorum, y va produciendo cambios neurológicos periféricos que nos perpetúan el dolor. Quiero, antes de terminar, darles o decirles algo. Ustedes son la generación de relevo, los que vienen en formación son los médicos que nos van a relevar a nosotros. Son alumnos de dignos profesores, son pupilos de dignos maestros, a quienes ustedes deben el respeto de ser buenos médicos. Por favor, no permitan que el dinero, que la necesidad, el dinero es necesario, pero no lo hagan a expensas del sufrimiento de los demás. Por favor, sean conscientes en lo que hagan. Solamente el tener conocimientos no los hace buenos médicos, los hace que tienen una capacidad de captación suficiente para tener buenos conocimientos,
Pero un médico con bastantes conocimientos, que no tiene empatía, que no sabe tratar a un paciente, es un médico patán. Y los médicos patanes no tienen cabida. Los médicos debemos ser empáticos con el paciente. Cada quien actúa de la manera que quiere, pero es un consejo que les quiero dar. Quienes me conocen como su profesor o como si le he dado algunas clases, si les he dado algunas preguntas, me conocen por qué digo esto. Les he dado bastantes ejemplos y bastantes razones para hacerlo. Quiero pedirles que por favor estudien mucho y se preparen mucho. ¿Por qué? Porque los conocimientos que ustedes adquieren es lo único que no les pueden quitar en su vida, como me decía un maestro. Ustedes pueden quitarle los títulos, pueden quitarle todo, pero lo que ustedes saben no se los pueden quitar. Nunca, jamás. Prepárense no para ser ególatras, prepárense no para vanagloriarse por lo que hacen. Siéntanse felices de que conocen muchas cosas y yo también lo hago. Yo también me siento muy feliz cuando diagnostico cosas que nadie más había diagnosticado o cuando alivio el dolor a un paciente que nadie se lo había aliviado después de muchos tratamientos. Pero tengan en cuenta que ustedes se forman es por el paciente y para el paciente, no para vanagloriarse. Espero que estén muy bien, que les vaya muy bien en su formación. Esperemos vernos en alguna otra charla o ponencia o en alguna clase. A los que son de Valera, pues nos veremos en el hospital. Muchas gracias por su atención. Esperemos que haya sido de su agrado esta serie de conferencias que hemos dado.